San Juan de Ávila, formador de santos. La vida de San Juan de Ávila es la de un hombre sabio y santo. Su mayor carisma fue la predicación y a ella se dedicó en cuerpo y alma, consiguiendo la conversión de muchas personas, entre ellas algunas que fueron grandes santos, como San Juan de Dios o San Francisco de Borja. El amor de sus amores era Jesús Eucaristía, y, por eso, celebraba la misa con tanta devoción. Entre sus muchos escritos dejó 27 tratados sobre el Santísimo Sacramento. Fue realmente un hombre admirable y Dios manifestó su santidad, dándole carismas sobrenaturales para curar enfermos, convertir a los pecadores, conocer el futuro o hacer milagros. Que San Juan de Ávila sea una luz en nuestro camino espiritual. Siguiéndole, no nos perderemos y conseguiremos más fácilmente la meta y el deseo de nuestro Padre Dios, la santidad. Sus padres y primeros años. Su padre se llamaba Alonso de Ávila y su madre Catalina Gijón. Parece que fueron muy ricos, pues dice Diego de las Casas en el Proceso de Córdoba que tenían una mina de plata en Sierra Morena junto a la venta del Herrero, cerca de los campos de Alcudia. Eran buenos cristianos y algunos testigos del proceso aseguran que eran casados y velados según el orden de la Santa Madre Iglesia. Muy buenos cristianos y temerosos de Dios, de buena vida, fama y costumbres. Cristianos viejos, sin raza ni mácula, ni descendencia de moros, ni penitenciados por el santo oficio de la Inquisición. Procrearon por su hijo legítimo los dichos padres, Alonso de Ávila y Catalina Gijón, al dicho padre maestro Juan de Ávila, de gloriosa y feliz memoria. La testigo, Lucía Martínez, asegura que no tenían hijos y su madre pidió a Dios que le diese uno para su santo servicio y puso por medio la intercesión de la gloriosa Santa Brígida, imagen de mucha devoción por haberse aparecido en una sierra muy áspera cerca de esta villa de Almodóvar, a la cual ermita fue 13 días descalza y una soga a las carnes, al cabo de los cuales quiso Dios que se hizo preñada del dicho venerable padre. Nuestro santo nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, un pueblo de mucha historia y muchos santos varones. Según su biógrafo, el padre Fray Luis de Granada, que lo conoció, nació el día de la Epifanía, 6 de enero. Para algunos no es seguro si fue el año 1499 o 1500, aunque parece más probable el segundo. Luego que nació, lo cristianizaron, bautizaron en la iglesia parroquial de esta villa, Almodóvar. Y a su tiempo los dichos padres lo hicieron confirmar, porque era gente honrada y principal, buenos cristianos y temerosos de Dios, y como tales le enseñaron los principios de cristiandad. Cuando tenía 4 años, sus padres fueron a visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe en la provincia de Cáceres, y afirma Isabel Ruiz que su familia lo acostaba algunas noches con su madre y otras con un tío suyo, los cuales, yendo a mirar si estaba en la cama, echándolo de menos, no lo hallaban. Yéndolo a buscar, lo hallaban echado sobre unas gavillas de sarmientos que había en la casa, porque esto ha oído decir que lo tenía por costumbre, y que hacía otras penitencias desde su niñez, como que siempre dio muestras de santidad y virtud. Lucía Martínez nos dice: un día, enviándolo su madre a la escuela muy pequeño, le puso un sayo de terciopelo negro con unos ribetes amarillos, y el niño encontró a otro niño en la calle que llevaba un sayo muy roto, e intercambió con él el terciopelo y se puso el roto. Y, volviendo con él a casa, le dijo su madre: «Hijo, ¿cómo traes ese sayo? ¿Qué es del tuyo?». Y el niño respondió: «Madre, aquel es mejor para aquel niño, y este para mí». Y siempre perseveró en esta caridad, tratando de hacer el bien a pobres. El testigo Juan de Vargas afirma: siendo niño de hasta 10 años, pidió a sus padres le señalasen en su casa un aposentico para él. Preguntándole sus padres para qué lo quería, respondió que para que no le estorbase nadie cuando encomendábase a Dios y por estar a solas. Sus padres sentían mucho la aspereza con que se trataba con algunas disciplinas y oración, porque era hijo único y temían se les muriese. Y queriendo sus padres irle a la mano con algunos consejos y razones, respondía el niño: «No me hace mal, ¿no ven cómo estoy bueno?». Y era muy particular la devoción que en aquella edad tenía con el Santísimo Sacramento. Sus estudios. En Almodóvar, su pueblo natal,
Estudió las primeras letras, la doctrina cristiana y algo de gramática y humanidades. En 1513, hacia el 18 de octubre, comenzó a estudiar Derecho Civil, Cánones y Leyes en la Universidad de Salamanca. Después de 4 años de estudio, regresó a su pueblo en 1517, donde estuvo 3 años dedicado a la oración y penitencia, recibiendo frecuentemente los sacramentos. Veamos cómo lo refiere su amigo y gran maestro, Fray Luis de Granada, en su biografía. Dejado el estudio de las leyes, volvió a casa de sus padres, y como persona ya tocada de Dios, les pidió que le dejasen estar en un aposento apartado de la casa, y así se hizo, porque era extraño el amor que le tenían. En este aposento tenía una celda muy pequeña y muy pobre, donde comenzó a hacer penitencia y vida muy áspera. Su cama era sobre unos sarmientos, y la comida era de mucha penitencia, añadiendo a esto cilicio y disciplinas. Los padres sentían esto tiernamente, mas no le contradecían, considerando, como temerosos de Dios, las bendiciones que en esto les hacía. Perseveró en este modo de vida casi 3 años. Confesábase muy a menudo, y su devoción comenzó por el Santísimo Sacramento, y así estaba muchas horas delante de él. Y de ver esto, y la reverencia con que comulgaba, fueron muy edificados así los clérigos como la gente del lugar. Pasando por allí un religioso de la Orden de San Francisco, y maravillado de tanta virtud en tal edad, aconsejó a él y a sus padres que lo enviasen a estudiar a Alcalá, porque con sus letras pudiese servir mejor a nuestro Señor en su iglesia. Y así se hizo. Una vez en Alcalá, comenzó a estudiar las artes, y fue su maestro en ellas el padre Fray Domingo de Soto, el cual, vista la delicadeza de su ingenio, acompañada con mucha virtud, lo amaba mucho. Y sus condiscípulos eran muy edificados con su ejemplo. Y en este tiempo se llegó a su amistad y compañía don Pedro Guerrero, arzobispo que después fue de Granada, que en este estado fue siempre muy su devoto y favorecedor de sus cosas. En Alcalá Henares estuvo estudiando 6 años, de 1520 a 1526, en el colegio de San Ildefonso, fundado por el cardenal Cisneros. Su comportamiento fue ejemplar y mereció la confianza del rector hasta el punto de ser nombrado mayordomo del colegio. Se recibió como maestro en artes en la iglesia colegial y de San Justo de Alcalá. Según el licenciado Juan Vargas, un día el padre Villaraz, discípulo del maestro Ávila, le dijo a este testigo que, haciendo una plática espiritual, el padre maestro dijo en Granada a unos estudiantes: más quería verlos con callos en las rodillas de orar que con los ojos malos de estudiar. Austeridad y humildad. San Juan de Ávila fue un hombre muy austero. No quiso quedarse con nada del dinero de la herencia de sus padres y vivía pobremente por amor a Jesucristo. Desagradaron siempre al venerable maestro la gala y las sedas en los eclesiásticos, cosa que les dice tanto de su profesión y ministerio. Estando un día en la iglesia mayor de Montilla, platicando con los clérigos de cosas espirituales, pasó acaso cerca de él el cura, con una loba, sotana y manteo de gorgorán, con que hacía algún ruido. Lo sujetó el santo maestro del canto del manteo, y sonriéndole le dijo: «Con este ruido, señor cura, se han de asombrar las ovejas». Estas palabras penetraron de esa manera el corazón del cura que, con ser hermoso y rudo, se cambió el vestido, mejoró las costumbres y fue en adelante un ejemplar sacerdote. Juan Vargas refiere: siempre tenía una sotana vieja, y el padre Villaraz, su discípulo que vivía con él, dijo a este testigo que el arzobispo de Granada había hecho grandes diligencias para que se pusiese una sotana que le había hecho hacer nueva, y que no había podido acabar con él que la quisiese recibir, y que acordó tenerle una noche en su casa tan tarde hasta que le fuese forzoso a quedarse aquella noche en su palacio. Y le alojaron en tal aposento que pudo entrar un paje a tomarse la sotana vieja y ponerle en su lugar la nueva. Y cuando se hubo de levantar, no fue posible quedársela a vestir, ni salir de casa, ni decía otra cosa, ni se le oía más que, con muy grande humildad, paciencia y vergüenza: «Denme mi sotana». Ni fue posible salir con la nueva hasta que le dieron la vieja, y que tan amigo fue de vestidos humildes y pobres
que no quería más que fuesen limpios por decencia del estado sacerdotal. Juan Muñoz habla de sus continuos ayunos. Dice: nunca comía carne y su ordinario mantenimiento era fruta y algunas granadas, pasas, higos y otras cosas semejantes que se suelen vender en la plaza y en las calles, que no reparaba el siervo de Dios en lo que había de comer, aun estando enfermo, que de ordinario lo estaba. Cristóbal de Luque Ayala recuerda haber oído decir muchas veces al hermano Baltasar de los Reyes, criado que fue suyo, del santo Juan de Ávila y del maestro Juan de Villaraz, su discípulo, que los jueves y viernes de cada semana no dormía en cama sino sobre unas gavillas de sarmientos, por haber padecido en estos días Cristo nuestro Redentor. Era muy humilde. Al respecto cuenta Antonio López: fue tan grande su humildad que, aunque el sumo pontífice Pablo IV le ofreció un capelo de cardenal y el rey Felipe II el arzobispado de Granada y el obispo de Segovia, no quiso, confesándose indigno de ello. Pedro Jiménez informa que conoció al venerable padre maestro en la ciudad de Granada y, cuando predicaba, se despoblaba la ciudad por oírle, y cuando acababa el sermón, era cosa maravillosa ver la gente que le seguía, besándole las manos y la ropa. Y vio este testigo que se echaban algunas personas a besarle los pies, y él, con grande humildad y ternura, los alcanzaba, y se mostraba en su sentimiento la pesadumbre que recibía de que se hiciese con él semejante acto. Uno de los días estaba para subir al púlpito a predicar en la iglesia mayor de Sevilla. Vino un clérigo comisario de bulas y le dijo que no predicase aquel día, porque él había de predicar. El padre cedió con mucha humildad, pero los caballeros y señoras, levantándose de sus asientos, le pidieron al clérigo que dejase predicar al padre, y que él publicaría al fin la bula, ya que toda la ciudad había concurrido a oírle. No fue posible rendirse a los ruegos de tantos, y así el padre maestro Ávila se salió a una iglesia fuera de la ciudad, llevado de la nobleza y multitud de gente que allí se había juntado, y predicó su sermón con mucho gusto de todos, aunque con disgusto suyo, porque dejaron al bulero solo en la iglesia y todo lugar se fue en su seguimiento. Quedó el personaje corridísimo. A la tarde, estando en los portales de la plaza y viendo venir al buen maestro, se fue hacia él como un león. Le dijo 1000 groserías, llamándole hipócrita, fingido, engañador y alborotador del pueblo. El padre se arrojó a sus pies, pidiéndole perdón con lágrimas y disculpándose, y, aunque se llegó toda la plaza para ponerlo en razón, él la tuvo tan poca que al humillado a sus pies le dio una bofetada en medio de tanto público. Sacerdote. Antes de acabar sus estudios, fallecieron sus padres. Después de haber asistido a sus funerales, terminó sus estudios en Alcalá en 1526. Salió de los más aventajados de su curso, así por su buen ingenio como por la diligencia en el estudio. Entonces se preparó para su ordenación sacerdotal. Según nos informa Diego de las Casas, antes de ordenarse de sacerdote, se recogió en una ermita, donde estuvo a título de pasante, recogiéndose y haciéndose penitencia. Se ordenó de sacerdote ese año de 1526, y volvió de nuevo a la ermita para prepararse a decir la misa el día en que debía cantarla. Canta misa. Juan Delgado, que oyó a su abuela que el día que este venerable padre cantó misa en esta villa, Almodóvar, vendió toda la hacienda de su patrimonio y la dio a los pobres, y ese mismo día, diciéndole a algunos parientes suyos que hiciese alguna fiesta y gasto con sus deudos en demostración de las mercedes que Dios le había hecho, convidó a 12 pobres y los vistió, dio de comer y lavó los pies, diciendo que aquel era el verdadero convite y fiesta de que Dios se servía. Diego de las Casas nos dice que ese día de su cantamisa se fue a una iglesia solo y se estuvo delante del Santísimo Sacramento hasta que se fue toda la gente y, después de haber dicho la misa, no quiso volver ni comer con ellos. Antes se quedó en la misma iglesia y pidió que se fuesen a comer. Y cuando supo que habían comido todos, llevó a su casa 12 personas pobres, vergonzantes, para que comiesen con él. Según declaraciones de Antonio López, su patrimonio lo repartió entre los más pobres.
contentándose con un humilde vestido. El dinero lo distribuía por mano ajena para no tener que manejar dinero con sus propias manos. Deseo de las Indias. Después de su primera misa, decidió ser misionero en América y se comunicó con el obispo Fray Julián Garcés, quien zarparía de Sevilla con rumbo a México a primeros de año de 1527 en dirección de su diócesis de Tlaxcala. Nuestro santo se fue a Sevilla para hacer los trámites correspondientes y esperar la partida, pero mientras tanto se dedicó a predicar sermones y a hacer apostolado en Sevilla. Enseñaba el catecismo a los niños, visitaba hospitales y se hizo muy amigo del padre Contreras, con quien compartía un apostolado y habitación. Ambos llevaban una vida de oración y austeridad. Predicó también en lugares como Écija, Alcalá de Guadairá y Lebrija. Y consiguió la conversión de Sancha Carrillo, que con sus 14 años había sido designada para ser dama de servicio de la emperatriz, pero cambió de idea después de conversar con el maestro Ávila, y quiso dedicar su vida enteramente a Dios. Sus padres le dispusieron una casita al lado de la suya, con un oratorio y 2 aposentos, y allí llevó una vida austera, con mucha oración, siendo favorecida por Dios con grandes carismas. Su compañero y amigo Fernando de Contreras le habló al arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, de las ansias misioneras de Juan de Ávila, y el arzobispo le ordenó que se quedara en las Indias del Mediodía, sur español, es decir, en Andalucía. Su biógrafo Luis Muñoz lo cuenta así. Se le ofreció comodidad para su intento en el pasaje a las Indias del obispo de Tlaxcala, que gustó llevarle en su compañía. Vino para esto a Sevilla, donde esperaba tiempo para su navegación, a que se iba previniendo. Mas nuestro Señor, que le tenía escogido para diferente empleo, y muchas veces declara su voluntad, imposibilitando la nuestra, impidió la jornada de este modo. En este tiempo que esperaba embarcación, iba todos los días a decir misa a una iglesia de Sevilla. La decía con gran devoción, y reverencia y copiosas lágrimas. Concurría a esta iglesia un ejemplar sacerdote, su nombre Fernando de Contreras. Florecía a la sazón en la ciudad con gran opinión de santidad. Reparó este varón santo en la persona del padre maestro Ávila. Le arrebató los ojos su modo de decir misa. Movido, pues, de lo que veía y de la modesta gravedad del venerable maestro, comenzó a comunicarle, le visitó algunas veces, supo el intento que tenía, descubrió el fondo de las letras y virtudes, su talento y espíritu, y en particular el celo de la salvación de las almas, que dificultosamente podía disimularse. Le pareció con particular luz del cielo, sería a servicio de nuestro Señor muy agradable el de tenerle en España, y así trabajó mucho para que mudase de propósito, asegurándole que harto había de hacer en Andalucía. Acudió el padre Contreras a don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, inquisidor general. Le dio la noticia de lo que había comprendido de la persona y partes del maestro, y cuán gran fruto se podía esperar si quedaba en su arzobispado. Le persuadió que le mandase llamar y obligase por obediencia a que se quedase. Supo este gran prelado cuánto debe estimarse y procurarse un buen obrero, sin los cuales es imposible cumplir tantas obligaciones como corren por cuenta de un prelado. Hizo llamarle, le comunicó mucho, fuese aficionando grandemente, insistió por muchos días se quedase, a lo que resistía el maestro. Tan empeñado se hallaba en los deseos de publicar y predicar la fe a los idólatras, y hacer en esto grandes servicios a Dios. Después de muchas razones que en esto pasaron, el Espíritu Santo, que por los pontífices declara muchas veces su voluntad, le mandó con precepto de santa obediencia que se quedase en su arzobispado. Le obedeció el maestro, y levantando los ojos y el espíritu al cielo, dijo: «Pues vos, Señor, no os servís de que yo pase por ahora a las Indias. Hágase vuestra voluntad». Preguntándole después al arzobispo qué le había movido a impedir con tanta instancia el viaje al padre maestro Ávila, respondió que no pudo privar a las ovejas de su arzobispado de la doctrina, santidad y buen ejemplo de un tan insigne varón, y que más necesidad tenía España de virtud, santidad y letras que las Indias, donde por la mayor parte bastan unos virtuosos sacerdotes que enseñen doctrina con buen celo. Su pureza. Su pureza brillaba en su vida como una luz resplandeciente.
Siempre recomendaba contra las tentaciones impuras la devoción a la Inmaculada Virgen María. Él hizo el propósito de no mirar nunca con atención al rostro de una mujer. Se cuenta en las informaciones de su vida que cierto sacerdote forastero le vino a predicar consejo, si tendría en su casa una ama que fuese de mucha edad. Le respondió que otro día, por la mañana, le daría la respuesta, y que fuese aquella noche su huésped. Ordenó al criado que le servía que en el manjar que le diese a cenar echase algo más de sal de la ordinaria, y retirase las vasijas del agua que tenía en su puesto conocido, y que dejase en una vasija grande el agua en que lavase el vedriado, con que servían la mesa. Despertó el huésped, pasada parte de la noche fatigado de la sed, y se fue a buscar agua. Al no hallarla en los cántaros, se echó a beber en la vasija, sin reparar si estaba limpia o sucia, y satisfizo su sed. Le preguntó el venerable maestro cómo le había ido. Contó el huésped lo que había pasado, y entonces el santo varón le dijo que eso le daba por consejo, que es el apetito tan bruto y tal vez tan desenfrenado, que se abalanza a la torpeza sin reparar en deformidades, y así, cuando no hay gran seguridad en la persona, juzgaba por inconveniente el tener mujer en casa, que esto le daba por consejo. Fue grande su recato, jamás se le oyó palabra que no fuese muy casta y honesta, y permitía se pronunciase o dijese en su presencia. Dio raro ejemplo a los sacerdotes en el modo con que vivió. Su casa parecía un convento muy observante, la puerta siempre cerrada. Al que llamaba respondía de dentro un criado, Deo gratias, y, sabiendo el recado, le llevaba el padre maestro Ávila, y si daba licencia, entraba la persona. Y no consintió entrase mujer ninguna por su puerta, y las que iban por consejo u otra necesidad, las remitía a hablarles en la iglesia. Fue recatadísimo en la vista, traía los ojos de tal manera bajos, que componían a los que le miraban, aunque fuesen personas distraídas. Y cuando venía por la calle, los que le veían venir de lejos decían, «El maestro Ávila viene, mudemos de conversación». Y así lo hacían, y se componían en lo exterior y decían de él grandes alabanzas, ponderando su santidad, modestia y compostura y buen ejemplo, diciendo, «Este es verdadero siervo de Dios, todo es predicar con palabras y obras». Quedó como proverbio en Montilla, si alguien reprendía alguna falta o vicio a otro, decir, «Mirad quién reprende». ¿Es por ventura el gran maestro Ávila? Dando a entender que él solo pudo reprender por no haber cometido cosa alguna de reprensión. La tarde de un día de la circuncisión salió del hospital donde estaba, a hora y con paso extraordinario. Le siguieron algunos devotos suyos, pensando iba a hacer alguna plática. Se entró repentinamente en un convento de monjas. Estaba llena la iglesia de gente, buena parte de caballeros mozos. Esperaban una comedia, que habían de representar las monjas. Subió al púlpito y con mucha modestia y mansedumbre comenzó a reprender aquel exceso. Fue apretando las razones con viveza, corriendo al punto las religiosas los velos del coro y se fueron despojando de las galas y vestidos profanos, poniéndose sus hábitos religiosos. La gente se fue saliendo de la iglesia hasta el caballero más empeñado en la fiesta. Dejaron solo al venerable maestro que, llorando, se llegó a la reja y continuó su plática a solas con las religiosas, con tan vivo sentimiento de su parte y tan gran mudanza en ellas, que se oían acá fuera los gemidos y sollozos con abundantes lágrimas. Promotor de la paz. Cristóbal de Luque Ayala refiere: estando en esta villa de Montilla, supo que dos vecinos de ella, personas honradas, estaban muy encontradas con enemistad vengativa. Vino un día a la iglesia parroquial del señor Santiago de esta villa, y en ella habló a uno de estos dos enemigos, el más ofendido. Se llegó a él y con ruego y humildad procuró atraerlo a que se reconciliase y fuese amigo con el otro. Pero estuvo éste muy duro y resuelto en no perdonar al otro, su enemigo, haciéndose sordo a los ruegos y ejemplos que el siervo de Dios le decía, el cual, viéndolo tan obstinado, le dijo: «Hermano, haga una cosa no más por amor de Dios,
que con esto confía en su divina majestad, se servirá y se acabarán las cosas. Y es que en aquella capilla de las ánimas y delante del santo crucifijo, que en ella está, recé de rodillas un Ave María con el Padre Nuestro, pidiéndole alumbre el entendimiento. Aceptó esto el hombre y luego al punto se postró delante del santo crucifijo y, sin acabar de rezar el Padre Nuestro, se levantó y vino descolorido diciendo: Padre Maestro Ávila, digo que quiero ser amigo del señor fulano, nombrando por su nombre al otro su enemigo, y, echándose a los pies del venerable maestro, le decía: Padre, suplico a vuestra merced, por amor de Dios, no deje este caso de la mano hasta que nos haga amigos, a mí y al fulano. Yo desde luego le perdono todos los agravios e injurias que me ha hecho, así de obra como de palabra. Y lo hago primeramente por amor de Cristo, Dios y Redentor nuestro, que padeciendo muerte de cruz por todo el género humano, en ella pidió a su Padre perdonase a los que le quitaban la vida. No quiero, Padre, que se muestre enojado en el día de mi muerte, porque según me pareció su imagen en aquella cruz airada contra mí, temo su ira y pido misericordia a su divina majestad, y perdona a mi enemigo, y vuestra merced lo haga todo de suerte que lo seamos y ruegue a Dios por mí, que me tenga de su mano. Todo lo cual dijo este buen hombre, descolorido y casi temblando, y no paró hasta que el venerable maestro Ávila los hizo a ambos amigos, y lo fueron muy grandes de allí en adelante. Juan Pérez de Aguilar anota: oyó decir en favor de un pobre vecino de esta villa de Montilla, que debía cantidad de maravedíes a un vecino de Sevilla, que le apretaba por ellos con salarios, costas y requisitoria. El dicho maestro Ávila le escribió una carta al acreedor, y con ser un hombre riguroso y que por ningún ruego había querido hacer equidad al dicho deudor, dijo: desde luego remito y hago suelta de esta deuda, porque el que escribió esta carta es santo varón, y, aunque no lo conozco, remito por él y por Dios esta deuda. Predicador. Uno de los principales dones que Dios le concedió fue el de la predicación. Se fue haciendo famoso por sus sermones, llenos del fuego del amor a Dios. Cuando él predicaba, se llenaban las iglesias, y no quería recibir estipendios. Si le querían dar algo, decía que se lo dieran a los pobres. Tenía una voz potente y sonora. Sus sermones a veces duraban hasta 2 horas, y la gente los oía con gusto, y no se cansaba, porque llegaba a sus corazones y convertía sus almas. Fray Luis de Granada afirma que algunas veces le pareció que sus palabras hacían temblar las paredes de la iglesia. Pero el fruto de sus prédicas estaba en sus oraciones y ayunos. Se sentía pequeño y débil, y confiaba en el poder de Dios. Pedro Luis de León certifica: estando el maestro Ávila en Sevilla, yendo a predicar un día a la catedral de ella, iba muy tímido y casi desconfiado de sí mismo. Al entrar a tomar la bendición, vio una imagen de un santo crucifijo, y con breve oración le pidió le confortase y diese ánimo para declarar el Evangelio, y se halló tan fuerte y animoso por haberle inclinado la cabeza el santo crucifijo, que en su vida tuvo mayor ánimo para predicar. Conversiones. Fueron muchas las conversiones que se consiguieron por medio de sus predicaciones. Blas Rodríguez declaró que, predicando en Córdoba, el maestro Juan de Ávila, en el fin del sermón, había llegado a él una mujer tapada, al parecer señora, y le dijo que por su predicación le había Dios tocado el corazón, y se quería convertir al servicio de Dios y dejar el mundo. Mas temía a cierto hombre principal, caballero y rico de aquella ciudad, que la comunicaba y trataba en maltrato, y que, si se convertía, la mataría o haría otra cosa mal parecida en su persona. Y que el padre maestro Ávila le había respondido que si ella se resolvía a servir a Dios y dejar el mundo, con su ayuda la sacaría en paz y salud. Y ella dijo que sí, con grandes lágrimas, que estaba resuelta a servir a Dios y dejar el mundo, aunque fuese a costa de su vida, y que aquella noche siguiente él pidió a ciertos hombres virtuosos que le seguían y amparaban que, para servicio de Dios, tenía necesidad de unas cabalgaduras y su ayuda, los cuales se la dieron y le ofrecieron ayudar. Y tomó a la mujer en compañía de las demás que le ayudaron y partió con ella a la ciudad de Granada con gran trabajo,
yendo el más del camino a pie, huyendo de la furia de aquel caballero, quien, así que supo le habían llevado a la mujer, partió en su seguimiento, jurando con grande ira y enojo, que a donde quiera que alcanzase al dicho maestro Juan de Ávila, y a la mujer, y a los demás, los había de hacer pedazos y matar. Mas no les pudo alcanzar hasta la ciudad de Granada, porque les llevaba una jornada de delantera, y que, llegando a Granada, el caballero, en busca de los dichos, tuvo revelación el padre maestro del propósito y ánima que traía de matarles, y llegando a la puerta de la posada donde estaban, dijo el padre maestro en su aposento a los demás: «El señor fulano viene, quiero salir a recibirle a la puerta». Y encontrándole en la entrada de la casa, se hincó de rodillas el dicho padre maestro ante el dicho caballero, y cruzando las manos dijo: «Ea, señor, matadme, y cumplir vuestro intento, que si Jesucristo murió por tanta infinidad de almas para salvarlas, que yo muera por salvar una». Y entonces el caballero de improviso mudó su intento y se arrojó al suelo, queriéndole besar los pies. Confesó públicamente su mal intento y la santidad del dicho padre maestro, y que entonces acababa de entender que era verdaderamente siervo de Dios. Y de ahí en adelante lo fue el dicho caballero, pues dicen vivió una vida de grande ejemplo y murió santamente. Y a la mujer la recogieron en un convento donde dicen vivió y murió muy santamente y con grande edificación de todos. José de Bosmediano refiere que, estando este testigo en Granada, hará 9 años, con 2 hombres que habían sido vecinos de esta villa, que uno se llamaba Francisco Mejía y el otro Luis Gutiérrez. Dijeron que ellos habían conocido un varón insigne que se llamaba Padre Maestro Ávila y que, estando en la ciudad de Granada, uno de los ladrones que le habían salido a matar, tocado del Espíritu de Dios, vino a buscar al Padre Maestro Ávila, para que le confesase, y un criado del dicho Padre Maestro Ávila le quiso impedir la entrada por estar comiendo su señor. Y el dicho Padre Ávila, desde donde estaba comiendo, le dijo que le dejase entrar, ya que sabía a lo que venía, y, entrando este ladrón compungido y arrepentido de las culpas que contra Dios había cometido, el Padre Maestro Ávila le dijo: «Quítese, hermano, que ya sea lo que viene, que todo lo ha de proveer Dios». Y en acabando de comer le confesó, y le tuvo 12 días consigo, y se supo la penitencia que había dado, que fueron 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías en penitencia de las culpas que había cometido en 12 años, que no se había confesado, haciendo insultos y robos por los caminos. Y este hombre, admirado en la manera que este hombre le había tratado en reprenderle sus culpas y pecados y la penitencia que le había dado, se fue a donde sus compañeros y les dijo que si le querían seguir en el camino, que él había de ir desde allí adelante, que se fuesen con él, que ya era diferente hombre de lo que había sido, y preguntando que cómo iba de aquella manera, respondió que Dios le había inspirado en el corazón que estaba un varón apostólico en Granada, y había ido a él y le había confesado todas sus culpas y pecados, y le había tratado también en la reprensión de ellos, que le había propuesto de allí en adelante hacer la penitencia que sus fuerzas alcanzasen, y les había llevado a la casa del Padre Maestro Ávila, y los confesó a todos, y después se repartieron en unos hospitales y ermitas de desiertos, donde acabaron sus vidas en servicio de Dios, apartados de tantos y tan enormes pecados como los habían cometido contra su divina majestad. Esto es, por medio de la buena doctrina del venerable Padre Maestro Ávila. Predicando un día en Granada en la iglesia de los mártires, le oyó una mujer casada de mediano estado, conocida por su hermosura y gala. Cuál fue la doctrina, lo mostró el efecto. Salió del sermón tan compungida, tan resuelta a mudar de vida, que, en llegando a su casa, arrojó por una ventana al corral la arquilla del aderezo de rostro, quebrando los botes y redomas, y aquella breve botica que tantas veces agravia la hermosura natural. Iba la resolución de veras. Comenzó por lo más dificultoso. Alcanzó de su marido, después de largos ruegos, que viviesen como hermanos, pues ya se hallaban con fruto de bendición. Renunció a todas las galas, se adornó con un vestido honesto, traía continuamente una soga apretada a raíz del cuerpo, en satisfacción de una cadena de oro que trajera,
en que tuvo algún deleite. Los pies descalzos, aunque cubiertos por la parte superior, se acostaba sobre unas tablas, dispuestas con artificio, que no la dejaban dormir con gusto, ni mucho menos. Redimía los pasados gustos con continuas aflicciones. Enviudó y, con el nuevo estado, se dio a velas llenas a la penitencia. Nunca comía carne. Un pedazo de pan y unas hojas de rábano, halladas en la calle, era su común sustento. Se confesaba, desde que se redujo, con el padre maestro Ávila, y en todo se gobernaba por sus órdenes. En este tenor de vida perseveró con un gran vigor notable. Llegó la enfermedad final, y aquel último trance en que se coge el fruto de estas obras. Vino el santo maestro a confesarla, confortarla y asistirla. No desamparaba a sus hijos hasta verlos en el cielo. La pidió estando muriendo, le volviese a ver, quizá con particular moción del Espíritu Santo. Lo prometió, si Dios le daba licencia. Se llamó esta buena mujer, después de su reducción, la Beata Paz. 8 días después, María de Posadas, compañera de 16 años de la difunta, encontró al padre maestro y le preguntó si cumplió la palabra la Beata. Se le arrasaron los ojos de agua al venerable maestro y, diciéndole, le pesaba de haberle dado pena, respondió: «Hija mía, este sentimiento no es por lo que me ha preguntado, sino porque estoy corrido que una mujercita me haya ganado por la mano. Sí me vio, hija, y cumplió su palabra. Me dio a entender la bendición que Dios le había hecho en llevársela al cielo, sin entrar en el purgatorio. En vida tan penitente, eso es cosa muy probable». Fue también fruto en Granada de esta predicación y enseñanza de este gran maestro la rara santidad de Constanza de Ávila. Se llamó así por su humildad, aunque era de gente noble. Fue desde moza discípula del padre maestro Ávila, y por su orden y dirección hizo voto de castidad. Fue un ejemplo rarísimo en Granada de todas las virtudes, en particular de un gran desprecio del mundo. Vivió 88 años con una perseverancia admirable, y los 40 comulgó todos los días con orden del padre maestro Ávila. Su oración fue levantadísima, y en ella recibió de nuestro Señor muy singulares favores, encaminados algunos por la persona del padre maestro Ávila, así en vida como después de su muerte. Padeció esta sierva de Dios por muchos años una vehemente tentación contra la inmortalidad del alma, que la traía con grandísima aflicción. A los grandes espíritus envía nuestro Señor grandes pruebas, y ella lo resistió valerosamente. Aconteció en Sevilla que un hombre principal, estando muy tentado de matar a su mujer por celos que tenía, fue a hablar con este varón de Dios, y a tomar con él parecer, y se fueron a una iglesia que estaba cerca, y le oyó todo lo que tenía que decir en este caso, y después de muchas razones, no estando esta persona convencida, le dijo: «Mucho me duele que os aprovechen tan poco los consejos que os doy, y pues todavía quedáis tan fatigado, os ruego os vais delante de aquella imagen de Nuestra Señora, que está allí, y le supliquéis os remedie en tan gran aflicción como tenéis». Y esta persona lo hizo así. Sintió luego en su corazón remedio y alivio en su trabajo, y fue luego a decírselo a este padre, y ambos glorificaron a Dios por esta merced que le había hecho, en haberle librado de esta tan grande aflicción y engaño que tenía de su mujer. Ana Ruiz atestigua sobre la conversión del padre Juan de Villaras, discípulo del maestro Juan de Ávila. Su madre le habló al santo para que convirtiera a su hijo. La madre le pidió a su hijo que fuera a oír predicar al santo Juan de Ávila. El hijo fue a oírlo predicar, y pareciéndole que las reprensiones que en el sermón hacía, todas eran por él, lo aguardó que saliese del sermón y lo amenazó que lo había de matar. El dicho reverendo padre con mucho amor le acarició y le pidió por Jesucristo crucificado que le oyese otro sermón, y después hiciese lo que quisiese, que él gustaba de morir por Dios. Y el dicho mozo lo hizo así, y le dijo otro sermón al reverendo padre, del cual salió tan reducido a nueva vida y con tantas lágrimas y dolor de sus pecados, que se arrojó a sus pies y se confesó con él, y desde aquel día fue uno de los insignes varones
que se conocieron en toda Andalucía. El día de San Sebastián de 1537 tuvo lugar una de las conversiones más ruidosas de la predicación del maestro Ávila. Fue la conversión de Juan de Dios, que sería fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Al terminar el sermón, Juan de Dios salió dando voces de dolor, confesando públicamente sus culpas y revolcándose por las calles. Los chicos lo seguían y decían: ¡al loco, al loco! Algún tiempo después, fundaría un gran hospital en Granada, donde comenzaría con un grupo de seguidores la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que hoy está extendida por todo el mundo y atienden especialmente a personas discapacitadas. Cristóbal Jiménez de Gálvez declaró: el bendito varón Juan de Dios oyó predicar un día de la festividad de San Sebastián al maestro Juan de Ávila, cuya santidad, letras y doctrina fue célebre en esta provincia de Andalucía, en la cual todos lo llamaban el apóstol de ella, y de cuyo sermón el padre Juan de Dios quedó convertido. En el año 1539 murió la emperatriz doña Isabel, esposa del emperador Carlos V. Como el sepulcro de los reyes era la capilla real de la iglesia de Granada, trajeron su cuerpo a Granada. Acompañó el cortejo por orden del emperador el marqués de Lombay, don Francisco de Borja, joven de 29 años. Para hacer entrega del cuerpo de la emperatriz, descubrieron el ataúd y apareció a la vista de todos un cuerpo y un rostro desfigurado, cuando ella había sido una mujer hermosísima. Al día siguiente de la llegada, se hicieron en la iglesia arzobispal de Granada las honras fúnebres. Predicó el maestro Ávila y, después de las alabanzas a la emperatriz, habló de la vanidad de las cosas de este mundo. Sus palabras llegaron al corazón del joven Francisco de Borja. Esa misma tarde mandó llamar al santo predicador para darle cuenta de su alma. El venerable maestro le aconsejó dejar la corte para vivir cristianamente, dedicando su vida a Dios y al cuidado de su alma. Aquel día se convirtió el joven, quien decidió servir a un Señor que no tuviera que morir. Lo dejó todo y se dedicó a Dios, entrando más tarde en la Compañía de Jesús, de la que fue su tercer general, llegando a ser un gran santo, conocido como San Francisco de Borja. Fueron otros más los santos que aprovecharon sus consejos, sabiduría y santidad, como San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, San Luis Beltrán y San Alonso Rodríguez, entre otros. También tuvo comunicación con otros santos como Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, y San Juan de Ribera. Entre sus discípulos distinguidos están Bernardino de Cardeval, Diego Pérez de Valdivia, Maestro Arias y Alonso de Molina. La Inquisición. En 1531 fue denunciado a la Inquisición por haber expuesto en Écija algunas proposiciones supuestamente heréticas. Los acusadores eran Leonor Gómez, Andrés Martel, Felipe el Labrador, Antonio Dosós, Onofre Sánchez y Juan Alonso Negrillo. Ellos decían que el maestro Ávila había afirmado que una exposición suya de la Escritura era mejor que la de San Agustín, que los condenados por la Inquisición eran mártires, que Cristo estaba en la Eucaristía como un hombre con el rostro cubierto. Antonio Flores, médico de Alcalá de Guadairá, también lo acusó de haber dicho que la Santísima Virgen, antes de concebir a Jesús, había pecado venialmente, que el demonio, al mostrar a Cristo los reinos del mundo, lo había hecho por arte de magia. En vista de estas acusaciones y otras tantas, el tribunal dictó orden de prisión en el otoño de 1532. En diciembre de este año, nuestro santo respondió a las acusaciones y tuvo el apoyo, en su favor, de las declaraciones de 55 testigos. Los inquisidores, el 16 de junio de 1533, fueron unánimemente de parecer que el dicho bachiller Juan de Ávila fuese absuelto de la instancia de este juicio y que los señores inquisidores le corrijan e impongan y manden que en los sermones que en adelante predique y fuera de ellos atienda mucho y se modere en su manera de hablar. Esto, evidentemente, para evitar malas interpretaciones, sobre todo en personas contrarias a su manera de predicar o de ver las cosas de la fe.
La sentencia definitiva se dio el 5 de julio, quedando absuelto y libre de prisión. Estuvo casi un año preso, pero Dios lo bendijo más de lo que pudo imaginar, pues él mismo dice que en prisión aprendió más en pocos días que en todos los años de estudio. Pedro Sánchez certifica: uno de los inquisidores, habiendo reparado en la gran paciencia con que el siervo de Dios llevaba la prisión, y que por escrito, ni de palabra, no había hecho defensa, le fue a ver y le dijo: Padre maestro, ya está su causa en las manos de Dios. A lo cual el dicho maestro Ávila, con mucha quietud de ánimo, respondió: Nunca ha tenido mejor estado mi causa que ahora. Y el dicho señor inquisidor, viendo su quietud y alegría de rostro que mostraba y la confianza que en Dios tenía, fue y lo dijo a los demás señores inquisidores, sus compañeros, los cuales hicieron parecer en su presencia al dicho maestro Ávila y le preguntaron si tenía algunos enemigos. Él respondió que no, porque a todos los tenía por amigos y hermanos. Le volvieron a preguntar si había enojado o reprendido a algunos en particular, y respondió que no se acordaba, pero que, reprendiendo en su sermón ciertos vicios en general, supo después que fulano y fulano se habían sentido mal, y declaró los nombres de ellos, con lo cual los señores inquisidores volvieron a ver la causa y hallaron que eran los mismos que habían delatado y depuesto contra el maestro Ávila, y se averiguó que, por envidia y mala voluntad que le tenían, le habían hecho así, y fue dado por libre, y sus acosadores huyeron temiendo el castigo. De 1545 a 1563. Él presentó al Concilio de Trento algunas ideas, aunque no estuvo presente. Expuso la necesidad de crear una especie de colegio bíblico. No lo aceptaron, pero se hizo realidad en el siglo XX, al fundarse el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Pedro Curillo nos dice que ha oído decir que los padres que se hallaron en el Santo Concilio de Trento, teniendo noticias de sus muchas letras, santidad y prudencia, le consultaron por algún padre si sería bien y decente que los clérigos de la Iglesia latina pudiesen ser castigados como los de la Iglesia griega. Acerca de esta pregunta hizo un discurso muy docto y lo remitió al Santo Concilio, y había sido de la opinión de que de ninguna manera era decente ni conveniente, y que, por aquella verdad que entendía hacerlo, se dejaría martirizar de buena gana. Escribió un memorial al concilio sobre la vida de los clérigos, y dice: lo que ha echado a perder la clerecía ha sido entrar en ella gente profana sin conocimiento de la alteza del estado que toma, y con ánimos encendidos de fuego de terrenales codicias, y después de entrados, ser criados en vana libertad, sin disciplina de letras y virtud. Ordénese la vida eclesiástica de modo que no la puedan llevar sino los virtuosos, o los que trabajan en serlo, y de esta manera habrá pocos clérigos, porque son pocos los virtuosos, y los que de verdad lo quieren ser. Y si de esta manera no se les cierra la puerta, ningún otro medio haya para ello. O si otro se quisiese quedar, quizás excluirán a los que habían de admitir, o admitirán a los que habían de excluir. Si quiere la Iglesia tener buenos ministros, conviene hacerlos, y si quiere tener el gozo de buenos médicos de las almas, ha de tener a su cargo criar a los tales y tomar el trabajo de ello, y sin esto no alcanzará lo que desea. Este oficio es de mayor importancia que otro ninguno, pues de él depende la salvación de las almas. Algunos mozos se crían para la Iglesia, no por haber sido llamados de Dios ni de sus prelados, sino porque, cuando nacieron, los deputaron sus padres para la Iglesia o, después de nacidos, a título de capellanías de su linaje. O por tener que comer, ellos mismos escogieron el estado eclesiástico. Estos tales, criados en perniciosa libertad, sin maestros, sin recogimiento virtuoso en el fervor de la edad y en medio de las ocasiones del mundo, no conociendo otra ley sino su mal apetito, ¿cómo de estado tan malo podrán venir de repente a ser hábiles para la majestad del estado sacerdotal, de cuya dignidad se admiran los ángeles, y temblarían si lo ejercitasen? No ha muchos años que los canónigos vivían en comunidad, según parece por los edificios de sus casas que en muchas partes están, y Santo Domingo fue su rector en la iglesia de Osma, donde los canónigos regulares vivían. Y si a esta vida de comunidad
se ordenase, se quitarían tantas malas obras y tantos malos ejemplos, y habría parejo para todo bien. La castidad estaría más guardada, la templanza en el vicio, y vestido más ceñida, y, por consiguiente, sobrarían más rentas para gastar en obras pías. Habría mejor aparejo para letras y para decir sus horas divinas, diurnas y nocturnas en sus propios tiempos, y finalmente esto sería mejor para toda virtud y para vivir en regla. Solamente sería esto mal para la carne y los vicios, y por esto es mejor. Provéase se haga un colegio cerca de la iglesia catedral, en el cual, por algunos años, sean criados debajo de muy regular disciplina, yendo a las horas divinas, diurnas y nocturnas, y teniendo algún estudio según fuera posible, porque no es razón de los que han de llevar mayor renta, y están en la iglesia y cabeza principal de las otras, sean con menor disciplina criados que los clérigos pobres de las menores iglesias. Antes conviene aquí poner mayor cuidado y darles una vida tan estrecha que los malos la tengan por pensión dura, y que, por no someterse a ella, no tomen renta o no la procuren como la procuran. Tengo por mayor mal ser concubinarios que ser casados, mas se puede remediar lo uno y lo otro con tomar a pecho el cuidado de tomar y criar ministros buenos y castos. No hay que aceptar el casamiento por huir del concubinato, porque, aunque el matrimonio en sí es bueno, para los ministros de Dios está lleno de inconvenientes muy perjudiciales. Amor a Jesús y a María. Jesús Eucaristía era el amor de su vida, era para él el amor de sus amores. Alonso del Olmo dice: fue devotísimo del Santísimo Sacramento del altar, y por ello lo pintan con la custodia y el Santísimo Sacramento, y a él de rodillas, como de ordinario estaba. Igualmente, Francisco Muñoz refiere: era tan devoto del Santísimo Sacramento del altar, que siempre en sus fiestas y octava se ejercitaba en predicar toda ella, que ni aun de comer ni dormir se acordaba. Cuando venía alguna fiesta grande, particularmente del Santísimo Sacramento o de Nuestra Señora, de las cuales solemnidades era devotísimo, luego se levantaba de la cama, dándole fuerzas a aquel Señor que le daba la enfermedad, y predicaba de ordinario 8 sermones, uno en cada día de la octava del Santo Sacramento, y esto con tan buena disposición corporal que parecía del todo sano, mas luego, pasados los 8 días, volvía como antes a la misma enfermedad. Era muy grande el deseo que tenía de recibir cada día el pan de los ángeles, Eucaristía, y como por las grandes enfermedades y flaquezas que padecía, tenía necesidad de comer algo, a las 2 o a las 3 de la mañana, procuró un breve de su santidad para poder comulgar antes de estas horas, y este breve le alcanzó el padre Salmerón del Papa Paulo IV el año 1558, informando a su santidad de los méritos y enfermedades de este siervo de Dios. Le concedió que después de las 12 de la medianoche pudiese decir misa o comulgar de mano de otro que la dijese. Fue un gran apóstol de la comunión frecuente. Prefería la visita eucarística a la visita de los santos lugares de Palestina. Un día le dijo el maestro Ávila al hermano Gaspar Pereira, después de ayudar a una misa: «Mire, hermano Gaspar, que el oficio que acaba de hacer es propio de ángeles, y los que están en el cielo se tienen por favorecidos de poder asistir al sacrificio de la misa». Otro día observó que un sacerdote salía del templo inmediatamente después de terminada la celebración del augusto sacrificio sin la menor acción de gracias. Avisó a 2 monaguillos de aquella iglesia que enseguida encendieran 2 velas y fueran con las 2 velas a ponerse cada uno a un lado y le acompañaran como se acompaña el viático. Así lo hicieron los 2 rapazuelos. Estupefacto, el sacerdote preguntó: «¿Qué es lo que hacéis?». «Acompañamos al Santísimo Sacramento, que estará en vuestro pecho». Ni qué decir tiene que el sacerdote entendió la lección que tan discretamente le daba el maestro Ávila. Dejó escritos 27 tratados sobre el Santísimo Sacramento para realzar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Muchas veces sucedió que, estando una persona con el beato, se despedía de él diciéndole: «Padre Juan, voy a comulgar». A estas palabras se sentía como embestido por un recuerdo tan amoroso de su comunión
y por una dulzura tan entrañable que no acertaba a dar otra respuesta que esta exclamación: ¡qué golpe de amor! ¡Qué golpe de amor! Jamás pasaba por delante de una iglesia que no entrase a saludar, a lo menos de paso, a su Señor sacramentado, y no bien había puesto el pie en sus umbrales, que, arrodillado, se postraba en tierra todo su cuerpo para adorarlo. En el sencillo y rústico sello de metal que usaba para cerrar sus cartas, tenía esculpida la figura del Santísimo Sacramento, como indicando que aquel era el escudo y la divisa de su vida. Hasta tal punto es esto cierto que se ha dicho que a Juan de Ávila se le podía llamar en verdad el Santo del Santísimo Sacramento. Qué alegría tan indecible experimentó la primera vez que fue a predicar a Córdoba, porque le cupo en suerte en su hospedaje una habitación que tenía una ventana que dejaba ver el altar del Santísimo Sacramento de la iglesia del hospital. Toda su vida recordaría con devoción aquella celda y envidiaría a los religiosos la dicha de vivir bajo un mismo techo que el sagrario. Estaba en una ocasión conversando amigablemente con uno de sus discípulos, el cual le dijo: «Qué dicha sería la nuestra si los santos lugares no fueran de los turcos sino de los cristianos. Entonces nos iríamos a vivir y morir en aquellas tierras donde el Salvador obró nuestra redención. ¿No tenéis aquí el Santísimo Sacramento? Cuando yo de él me acuerdo, se me quita el deseo de cuanto hay en la tierra». Su amor a María estaba para él íntimamente unido al amor de Jesús sacramentado. En sus tiempos de apostolado en Sevilla, compuso un libro sobre el modo de rezar el rosario y trataba de que lo rezaran todos los días. Su tierna devoción a María la manifestaba repitiendo muchas veces el nombre de Jesús y de María, y solía decir: «Más quisiera estar sin pellejo que sin devoción a María». No hay palabras que justamente signifiquen la devoción, la ternura, el sentimiento, el afecto amoroso con que decía misa, con una profundidad y silencio que causaba devoción. Se prevenía largo tiempo y con devotísimas consideraciones. Le concedió nuestro Señor un singular don de lágrimas, mientras decía la misa. Era con tanta abundancia, derramaba tantas, que mojaba los corporales. Era necesario ponerlos a secar. En especial era raro el respeto y sumisión en el elevar la hostia. Se veía una profunda humildad y reverencia que causaba los mismos afectos en quien se hallaba presente. Tardaba de ordinario 2 horas en la misa, y al decir la oración Domine Jesu Christi, antes de consumir, era mayor la venida de las lágrimas, los efectos y ternuras. Contaba el padre Alonso Fernández, su discípulo, que, habiendo ido a visitarle a Montilla, le había oído una misa. La dijo con tan notable y extraordinaria devoción que duró 3 horas, y había visto unas luces del cielo en ella, con que se había consolado mucho, y dejó los corporales y manteles mojados de lágrimas. Acabando de decir misa, se recogía a su oratorio a tener larga acción de gracias, y significando el tesoro que llevaba consigo, decía: «Ángeles, quedaos afuera». Deseaba esta devoción en todos los sacerdotes. Les hacía pláticas familiares, declarándoles la devoción y reverencia con que se habían de disponer para celebrar. En algunas cartas toca maravillosamente esta materia, y sentía mucho cuando en esta obligación faltaban. Estando diciendo misa un sacerdote en el monasterio de Santa Clara de Montilla, en un altar de la puerta de la sacristía, yendo a entrar en ella, el venerable maestro vio que el sacerdote hacía los signos, en particular sobre el cáliz, muy aprisa y con poca reverencia. Se acercó a él disimuladamente, como que iba a enderezar una vela, y le dijo con voz baja: «Trátelo bien, que es hijo de buen padre». Y acabada la misa se acercó al sacerdote y con mucha modestia y cortesía le exhortó a la devoción y reverencia de aquel santo sacrificio. Le dijo tales palabras que el buen sacerdote comenzó a llorar, mostrando gran sentimiento, y prometió enmendarse y seguir su consejo. El santo maestro le abrazó con gran afabilidad. Los santos y ángeles. Fue muy devoto del apóstol San Pablo. A imitación suya escribió muchas cartas a muchas y grandes personas de diferentes estados, de las que se siguieron maravillosos frutos en las almas. Refiere Francisco Muñoz.
Estando en Baeza, diciendo un sermón para reducir a unión y conformidad a los bandos que en ella había de los Benavides y los Carvajales, dicen que predicó con tan grande espíritu que una mujer vio, por particular bendición que Dios le hizo, que estaba a su lado en el púlpito del dicho Padre Maestro Ávila, el apóstol San Pablo, dictándole lo que había de decir como a tan grande santo y siervo de Dios. Y para que tuviese efecto, como lo tuvo, el reducir los dichos bandos a unión y conformidad. Su deseo de santidad le hacía encomendarse de modo especial a diario al santo del día y comunicarse con otros santos vivientes de su tiempo. Quería que todos los sacerdotes fueran santos. Pedro Luis de León asegura haber oído decir, viviendo el maestro Ávila, que yendo por un camino de Extremadura salieron a él 4 salteadores a robarle, los cuales, queriendo desnudar las espaldas, se quedaron a medio sacarlas, sin movimiento y temblando. Y, viéndolos así, este siervo de Dios les preguntó que qué querían, y entonces se postraron de rodillas ante él y le pidieron perdón de su intento. Y le declararon cómo lo iban a robar, y habían visto 2 mancebos, ángeles, junto a él, que los amenazaron, con lo que habían quedado de la suerte que había visto. Y el dicho maestro Ávila los levantó y los abrazó, y con mucho amor les rogó se apartasen de tal vida, y que el camino cierto para ello era confesar y volverse a Dios. Les convidó a confesarse y ellos se excusaron por entonces, prometiendo hacerlo, y se fueron dejando libre al dicho maestro Ávila. Pedro Luis de León certifica. Una noche muy oscura y tenebrosa, bien tarde, le pidieron al padre Centenares llevase el Santísimo Sacramento a un hombre que estaba muy enfermo, media legua de allí. Y viendo este varón la oscuridad de la noche, la distancia y áspero camino, estuvo algo dudoso y, al fin, saliendo con el Santísimo Sacramento, halló en la puerta 2 mancebos muy dispuestos y hermosos, con antorchas de cera blanca encendidas, que le acompañaron a ida y vuelta por un camino llano y apacible, y, estando con admiración el padre Centenares de este suceso, considerando la aspereza de la tierra y la facilidad de la ida y vuelta y apacibilidad del camino, con determinación de escribir este caso al maestro Ávila, le llegó una carta suya diciendo: «Hermano Centenares, no tiene que dudar de los mancebos que tal noche le acompañaron llevando el Santísimo Sacramento a fulano, a tal parte, porque eran 2 ángeles que asisten en la presencia de Dios». Así lo sabía por revelación, con lo cual salió de cuidado el dicho padre Centenares, a quien se le oyó decir este testigo en esta villa, viniendo a visitar a sobrinas monjas. Así lo sabía por revelación, con lo cual salió de cuidado el dicho padre Centenares, a quien se lo oyó decir este testigo en esta villa, viniendo a visitar a sobrinas monjas que tenían el convento de Santa Clara. El demonio. Cristóbal de Luque anota: en Extremadura, un día al anochecer, salió el venerable padre de un lugar donde había predicado para la villa de Zafra y, a distancia de media legua del dicho lugar, oyó en una cañada cerca del camino que llegaban voces lastimeras, suspiros y quejas dolorosas. Para saber qué cosa fuere, le dijo a un hombre que iba en su compañía que se llegase hacia aquella parte y supiese qué ruido y quejas eran. Fue hacia aquella parte el dicho hombre y, a poca distancia, vio muchos bultos, al parecer de hombres cubiertos de luto, que en grande dolor se lamentaban. Preguntándoles la causa de su aflicción, le respondieron: «¿Para qué lo preguntas? Pues vas en compañía de la vililla, que, con el sermón que hoy predicó, nos ha quitado muchas almas que teníamos por esclavas». El buen hombre se volvió atemorizado y temblando, y refirió lo arriba dicho al maestro Ávila, el cual le dijo: «Ande, hermano, y confíe en Dios, que es todopoderoso, que va con nosotros, y así no hay que temer proceso». En su vida, como en la de todos los santos, el demonio se le presentaba para tentarlo con el permiso de Dios, y él lo espantaba con el agua bendita y repitiendo los nombres de Jesús y María. Dones sobrenaturales. San Juan de Ávila recibió de Dios muchos carismas o dones sobrenaturales para desempeñar mejor su misión. Veamos algunos. Conocimiento sobrenatural.
Viviendo el santo maestro en Montilla, vinieron cartas de la marquesa doña Catalina, que su hermana, la duquesa de Arcos, estaba a lo último de la vida, y se la daban por horas. Mandó a prestar el viaje muy aprisa, y llevada del afecto por parecerle que tardaban los criados mientras se disponían, salió a pie al camino de Marchena. Lo supo el padre maestro Ávila, fue en su seguimiento, la alcanzó junto a una ermita que estaba al salir de la villa, y la persuadió que entrase en ella a hacer oración a Nuestra Señora, y le dijo estas palabras: «No parta vuestra señoría tan aprisa, y de esa suerte, que yo le aseguro y doy palabra, de parte de Dios, que vuestra señoría hallará viva a la señora duquesa, su hermana. Vaya vuestra señoría con sus criados y autoridad, que no es tan acelerada la muerte de la señora duquesa como dicen. Vuestra señoría la hallará viva y la verá hacer su testamento». Y así se cumplió a la letra lo que le dijo el padre maestro Ávila. Corriéndose un día toros en Montilla, en el llano del palacio, había juego de cañas y entraba en ellas Antonio de Figueroa. Teniendo el caballo aderezado y a punto para salir al juego, se subió la bestia por una escalera angosta y se metió en un aposento alto, y en él comenzó a dar grandes bufidos y dar saltos, tirar coces, que parece ser le había embestido algún demonio, y aunque algunas personas intentaron entrar para sacarlo, no se atrevieron, porque acometía el caballo con un furor terrible. Se juntó a esto mucha gente con notable alboroto. Estaba a la sazón el padre maestro Ávila, retirado en oración en su oratorio. Llamó al padre Villaraz y le dijo: «Pase a casa de Antonio de Figueroa, vivía cerca, y remedie el daño que hay en ella». Llegó el padre Villaraz e hizo bajar a la gente que estaba en la escalera y puerta del aposento, diciendo que el padre maestro le enviaba. Subió donde estaba el caballo, haciendo las bravezas que dijimos. En entrando el padre Juan de Villaraz, se tranquilizó, le tomó por la rienda, le bajó con grandísimo sosiego y manso como un cordero, lo entregó al dueño. Lo tuvieron todos por caso milagroso, obrado por la oración del padre maestro Ávila, confirmándose en la opinión que tenían de su santidad. Pedro Sánchez se acuerda de haber oído decir que, estando en oración un día el maestro Ávila, llamó al maestro Juan de Villaraz, su discípulo, y le dijo: «Padre, si viniere aquí una persona de tales señas, al punto que llegue, se me dé aviso». Vuelto a su oración, dentro de breve espacio, se le avisó cómo había llegado aquella persona, y dejando la oración, mandó que entrase, que era un clérigo forastero, al cual le preguntó de la causa de su venida, el cual le respondió y le dijo: «Padre maestro, vengo a pedir consejo y remedio a vuestra merced de una tentación que me aflige, y me hallo sin fuerzas para resistirla, que certifico que, aunque he hecho diligencia por apartar de mí una tentación nefanda, con limosnas, misas y ayunos, con todo eso no me puedo contener, y me veo casi vencido. Por amor de Dios, vuestra merced me aconseje para que me libre de ella». A lo cual el dicho maestro Ávila dijo que confiase en Dios y se preparase para hacer confesión general, y confesándolo le ordenó se estuviese en su casa, pidiendo a Dios le ayudase. Y, habiendo confesado el dicho clérigo, con el dicho siervo de Dios, que le aconsejó algunas cosas, se volvió a su tierra. Al cual vio este testigo y le oyó decir que mediante el consejo del dicho maestro Ávila, Dios le había librado de una vehemente tentación que le afligía. Y sabe este testigo que vino a esta villa un forastero, y preguntó por las casas del venerable maestro Ávila, porque le quería consultar cierto caso, y sabiendo el dicho forastero que estaba en la iglesia parroquial de esta villa, para predicar aquel día, se fue a ella y oyó el sermón, que vino a esta villa un forastero, y preguntó por las casas del venerable maestro Ávila, porque le quería consultar cierto caso. Y sabiendo el dicho forastero que estaba en la iglesia parroquial de esta villa, para predicar aquel día, se fue a ella y oyó el sermón, y, acabado, se salió el dicho forastero diciendo: «Ya no tengo que preguntar al padre maestro Ávila, porque sin haberle hablado, pareció que me había leído mi corazón, y sabía lo que le venía a consultar,
y así en el sermón me respondió y satisfizo mi deseo, de que voy muy contento y más por haber oído predicar a un santo varón. Lo cual le oyó decir este testigo al dicho forastero saliendo de la dicha iglesia. También es cosa pública en esta villa que vino a ella marido y mujer, vecinos de una de esta comarca, y una vez que le dijeron se querían entrar religiosos porque no tenían hijos en muchos años de casamiento, le pidieron su parecer acerca del dicho intento, el cual, con mucha afabilidad y blandura, les dijo se volviesen a su casa y mirasen y pensasen sobre lo dicho, y que pasados 2 meses lo volviesen a ver, y estos casados vueltos a su casa, y antes de 1 mes volvió el marido a esta villa, y dijo al maestro Ávila que ya no trataban él ni su mujer de ser religiosos, porque su mujer estaba preñada, a lo cual el maestro Ávila le respondió: «Hermano, vaya con Dios y haga vida conyugal, que eso le conviene para su salvación». Profecía. Hallándose en Priego, en la enfermedad del conde de Feria, el padre maestro Ávila, el padre fray Luis de Granada, don Diego de Guzmán y el doctor Loarte, comiendo un día juntos, se ofreció a tratar de las herejías con que comenzaba a arder el reino de Francia y se abrazaba el de Alemania. Comenzaron los 3 a arquear las cejas y encoger los hombros, diciendo: «Guarde Dios a nuestra España». El santo maestro Ávila se suspendió un poco y, dando una palmada en la mesa, dijo estas palabras con gran aseveración: «Demos gracias a nuestro Señor, que su voluntad determinada es que las herejías no entren en España. Hace más ya de 80 años que lo dijo, y el efecto ha mostrado haber sido una profecía». Resplandor sobrenatural. Pedro Sánchez oyó afirmar a muchas personas que, predicando el siervo de Dios maestro Ávila, vieron muchas veces salir de su boca centellas de fuego, y que a la parte que se inclinaban, dentro de poco tiempo, se veían maravillosos efectos, mayormente en gente eclesiástica, en mudanza de vida y aumento de virtudes. Pedro Curillo oyó decir que yendo el venerable padre por un camino, habiendo llegado la noche a una venta o posada, se había recogido a solas y a oscuras en un aposento a hacer oración, que, estando en ella, entró en el aposento un muchacho de la venta o mesón, y salió dando voces diciendo: «Madre, que se está quemando un clérigo». Y subieron al aposento y hallaron al venerable padre hincado de rodillas en oración, y que se presumió que el fuego que el muchacho decía había visto sería resplandor que salía del santo. Éxtasis. Hernando Rodríguez vio un día, pasando por cerca de su oratorio, en oración al maestro Ávila, arropado alto del suelo en el aire más de una vara, fijos los ojos en un santo crucifijo, elevado, que parecía inmóvil, lo cual dijo este testigo a su cuñado, que estaba en su servicio, el cual le respondió que esos raptos y arrobos son muy ordinarios en nuestro santo maestro Ávila, porque yo lo he visto así muchas veces, yendo a darle aviso de algunas cosas, y llamándole, y no responderme, y, llegándome, estaba inmóvil y en el aire de rodillas, y acabada la oración me llamaba y decía: «Hermano, ya sé lo que me quería. No sea molesto otra vez, vaya a fulano y dígale tal cosa», con que le respondía su pregunta. Visión de Cristo. Pedro Sánchez oyó decir en esta villa de Montilla a personas bien entendidas que un día del Corpus, haciéndose la procesión del Santísimo Sacramento, vio en ella el siervo de Dios, maestro Ávila, a Cristo nuestro Señor con la cruz a cuestas, y, al parecer, cansado y afligido. Y el dicho maestro Ávila le dijo: «¿Cómo, Señor? ¿En día de tanta fiesta va vuestra majestad con tanta aflicción y cansancio? ¿Qué es esto, Señor?». Y Cristo, nuestro Señor, le respondió: «Hoy padezco de nuevo y con mayor gravedad que cuando padecía en la cruz, porque entonces padecía por sacarlos del pecado, y hoy, con sus pecados y ofensas, padezco más». Y dicho esto desapareció, y el siervo de Dios quedó muy afligido, y con muchas lágrimas lloró las ofensas y pecados que contra Dios se hacían. Milagros. Miguel Martín Pimienta oyó decir a su padre que, estando en la villa de Montilla,
donde este venerable padre asistía. Un día, llegando la hora de comer, le dijo a un mozo que pusiese la mesa para comer, el cual le respondió que para qué lo había de poner, que no había que comer. Y el venerable padre respondió: «Póngala, hermano, que Dios nos dará». Y poniendo la mesa, volvió la cabeza a un corredor, y, cuando la volvió a la mesa, la halló con comida bastante y suficiente para que comiesen. Cristóbal de Luque Ayala cuenta: «He oído decir públicamente a personas de crédito que un año estéril en aguas de cabildos de la ciudad de Córdoba, eclesiástico y secular, ordenaron una procesión y fiesta solemne a Nuestro Señor de Villaviciosa, imagen milagrosa y de muy gran devoción, suplicando a Dios nuestro Señor les enviase lluvia del cielo mediante la intercesión de su bendita Madre, porque estaban los sembrados ya casi secos y amenazaba hambre y miseria. Convidaron al padre maestro Juan de Ávila que predicase en aquella fiesta, el cual predicó entre los dos coros de la catedral de la dicha fiesta, y le oyó muy gran multitud de gente, y persuadió a todos a que confiasen en la misericordia de Dios. Y acabó su sermón diciendo las palabras siguientes: «Hermanos, confiad en Dios, que yo de su parte os prometo y os doy palabra que este año ha de ser muy fértil, y que tiene que llover antes de 24 horas. Y siendo aquel día muy caro y sereno, que parecía imposible que lloviese, se transformó el tiempo, y Dios nuestro Señor envió muy grande lluvia aquel mismo día, antes de tocar la campana de vísperas, y llovió todo el resto del día y otros 2 siguientes, que parecía otro diluvio. Y fue aquel año de los más fértiles que ha habido en esta tierra. Y esto ponderaban las personas a quienes lo oí, diciendo haber sido milagro obrado por Dios nuestro Señor por intercesión de su siervo, el maestro Ávila». Sus enfermedades. María de Góngora certifica que sabe que el venerable padre tuvo muchas enfermedades, y esta testigo le vio algunas veces en la cama enfermo, las cuales enfermedades eran de dolores grandes, especialmente del estómago, y que las llevaba con mucha paciencia y, otras veces, invocaba los dulcísimos nombres de Jesús, María y José, y sabe asimismo que era devotísimo del Santísimo Sacramento. Comenzaron sus enfermedades poco después de los 50 años de edad, y hasta su muerte de 69 años tuvo muchos problemas de salud. En lo más recio de sus dolores solía decir: «Señor, más mal y más paciencia». Un día estuvo muy grave y decía: «Señor, que no puedo». Pasado el aprieto, dijo él a uno de sus familiares discípulos que una noche tuvo un aprieto como este, y los hermanos que le servían andaban muy cansados, y así estaban durmiendo, y la lumbre se había apagado, y creciendo todavía la angustia por no despertar a los que le servían, pasaba su trabajo a solas, y vencido por la fuerza del dolor, pidió a nuestro Señor se lo quitase, y luego durmió un poco, y despertó sin dolor y sin angustia. Dijo entonces a uno de sus discípulos: «Oh, qué bofetada me ha dado nuestro Señor esta noche». Hacia 1555 fijó su residencia permanente en Montilla, debido a sus enfermedades y porque allí estaba la condesa de Feria, monja del monasterio de Santa Clara y de la que era director espiritual. Allí en Montilla y sus alrededores predicó con gran fruto. Solía decir que las enfermedades y achaques de los viejos son el vino generoso con que Dios obsequia a sus amigos. Su muerte. Poco después, antes de morir, le dio una gran congoja y, dando muestras que estaba con pena, se volvió a la pared, a un cuadrito que tenía del Ecce Homo, y habiendo estado un rato mirándole, volvió con suma serenidad y dijo: «Ya no tengo pena alguna en este negocio». El año 1569, por el mes de marzo, estuvo este siervo de Dios muy apretado con recios dolores de la ijada y de los riñones, y al principio de mayo siguiente, día de la aparición del arcángel San Miguel, su grande devoto, le comenzó un dolor en el hombro y espalda izquierda, y pareció entonces a un padre que tenía cargo de él, que esta indisposición era muy peligrosa y muy diferente a las pasadas, y así le preguntó: «¿Siente vuestra merced
que nuestro Señor le quiere llevar para sí? Respondió que no. Otro día por la mañana vino el físico y después de haberle visitado, entendió que estaba muy al final. Y así lo dijo al padre susodicho, añadiendo que si tenía de qué hacer testamento lo hiciese. El padre respondió que no tenía de qué hacerlo, porque como había siempre vivido pobre, así moría pobre. Y llegándose el médico al enfermo le dijo: «Señor, ahora es tiempo en que los amigos han de decir las verdades. Vuestra merced se está muriendo. Haga lo que es necesario para la partida. Me quiero confesar». Y añadió: «Quisiera tener un poco más de tiempo para prepararme mejor para la partida». Estaba ahí presente la señora marquesa, y le pareció que debía decir misa el padre susodicho, que tenía cargo de él, el cual preguntó al siervo de Dios de quién quería que dijese misa, si del Santísimo Sacramento o de Nuestra Señora, que eran sus especiales devociones. Respondió que no, sino de la resurrección, como hombre que comenzaba ya a consolarse con la esperanza de ella. Entonces mandó la señora marquesa traer hachas de cera para darle el Santísimo Sacramento, y cuando se lo traían, dijo: «Denme a mi señor». Esto sería a las 8 o 9 de la mañana, y el dolor que había comenzado la tarde antes se pasó a la ijada izquierda, y subió al pecho y al corazón. Pasada casi media hora después que recibió la Sagrada Comunión, pidió la extrema unción, y diciéndole que aún no era tiempo, que podía esperar algo más, respondió todavía que fuese de inmediato, porque él quería estar en todo su acuerdo para oír y ver lo que en este sacramento se decía y hacía. Y así se hizo, y esto fue a la hora del mediodía, y el dolor iba creciendo y apretándole el pecho, porque ni este tan breve espacio quería nuestro Señor que careciese de merecimiento, pues no había de carecer de galardón eterno. Hernán Sánchez certifica que, estando in extremis, le dijo a la señora doña Catalina Fernández de Córdoba y Figueroa, marquesa de Priego, qué quería que hiciese por él, y respondió que lo que pedía y suplicaba a su señoría eran muchas misas, y que se las dijesen con brevedad y aprisa. Preguntó luego la señora marquesa dónde quería que se sepultase su cuerpo, porque su señoría y la señora Soror Ana, que lo tenían por padre de sus ánimas, como arriba declaramos, quisieran que se sepultara en Santa Clara. Mas él respondió que no, sino en el colegio de los padres de la compañía, a los cuales, como había amado en vida, les quiso dejar esta prenda en su muerte. Uno de sus discípulos, que tenía un crucifijo en las manos, se lo entregó. Y él lo tomó con ambas manos, y le besó los pies y la llaga preciosa del costado con grande devoción, y lo abrazó consigo. Y le puso también en la mano una cuenta de indulgencias que él tenía consigo para que pronunciase el nombre de Jesús, el cual pronunció muchas veces con el de la Virgen Nuestra Señora. Era ya noche, y le apretaba mucho el dolor, y decía a nuestro Señor: «Bueno está ya, Señor, bueno está». Llegó el dolor hasta las 11 o 12 de la noche, y él perseveraba diciendo, aunque ya con la voz flaca: «Jesús María, Jesús María», muchas veces. Un padre le tenía el crucifijo en la mano derecha, y otra persona la vela en la izquierda. En todo este tiempo ninguna mudanza hizo en su rostro ni en los ojos, de las que suelen hacer algunos enfermos. Antes bien, la serenidad de rostro que siempre tuvo en la vida, conservó en la muerte. Y apenas estuvo un cuarto de hora sin habla, con esta paz y sosiego, dio su espíritu a nuestro Señor, pasando de la paz y sosiego de la gracia, a la que recibiría luego en la gloria, junto con la corona merecida con tantos trabajos y tanto fruto en las almas de los fieles. Murió en Montilla el 10 de mayo de 1569. Aciclos Muñoz asistió a su entierro y dice que todos querían tomar parte de sus vestiduras para reliquias y besarle los pies. Y así duró el llegar a la iglesia mucho tiempo, y en ella la justicia, la fuerza pública, defendió el cuerpo de la gente. Terminadas las honras fúnebres, los padres jesuitas y la marquesa del Priego depositaron sus restos en la pared de la capilla mayor, propiedad de los señores de Priego. Actualmente su tumba está en la Basílica de la Encarnación de Montilla.
Según los reconocimientos médicos de las exhumaciones, parece que era un hombre de regular desarrollo, más bien alto que bajo. El obispo Diego de Yepes escribió: cuando murió el padre maestro Ávila, lo supo luego Santa Teresa en Toledo, que entonces estaba en casa de doña Luisa de la Cerda, pues, como ella vio que faltaba tan grande santo de la tierra, comenzó a llorar con grande sentimiento y fatiga. Causó a sus compañeras grande novedad este llanto, no acostumbrado en muerte de nadie, y la que, habiendo sabido la muerte de su hermano, no había echado una lágrima, sino que, puestas las manos, bendecía al Señor. Viéndola ahora con tan nuevo sentimiento, les ponía grande espanto y admiración, y habiendo sabido de ella la causa de su llanto, le dijeron que por qué se afligía tanto por un hombre que se iba a gozar de Dios. A esto respondió la santa: de eso estoy muy segura, mas lo que me da pena es que pierde la iglesia de Dios una columna, y muchas almas un grande amparo, que tenían en él, que la mía, aun con estar tan lejos, le tenía por esta causa obligación. Santo y doctor. 3 fueron los milagros presentados para lograr la beatificación. El primero, la curación instantánea y completa de Catalina Rodríguez del Río, de un tumor flegmenoso y de una lesión grave de la arteria en la región derecha iliolumbar, por efecto de una incisión practicada. Y los otros 2, la preservación de la muerte e instantánea curación de Francisco Martín del Burgo y de don José Gómez de graves quemaduras producidas por la pólvora. Fue beatificado el 4 de abril de 1894 por el Papa León XIII y canonizado el 31 de mayo de 1970 por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra todos los años el día de su muerte, el 10 de mayo. San Ignacio de Loyola lo llamaba Archivo de la Sagrada Escritura. El Papa Pablo VI lo llamó el Apóstol de Andalucía. Algunos lo llaman amigo y forjador de santos. El Papa Pío XII lo nombró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946. También es copatrono de la diócesis de Tenerife en España. El Papa Benedicto XVI lo declaró doctor de la Iglesia a petición de los obispos españoles el 7 de octubre de 2012. Conclusión. Después de leer la vida del gran santo Juan de Ávila, solo nos queda agradecer a Dios por su vida y santidad. Él fue un verdadero apóstol y evangelizador, amigo y forjador de santos. Un gran escritor, a quien la Iglesia ha reconocido como doctor. En su vida, Dios manifestó su gloria con milagros y conversiones extraordinarias. Su paso por la tierra dejó una estela de luz y de amor entre todos los que lo conocieron. Incluso, todavía podemos respirar la fragancia de su santidad por medio de diferentes santuarios y parroquias que llevan su nombre. Es por eso que podemos sentirlo vivo entre nosotros y que, al igual que todos los santos del cielo, se preocupa de nosotros y, en la medida en que lo invocamos, puede ayudarnos y obtenernos muchas bendiciones de Dios. Que Él sea como una luz en nuestro camino por la vida, y los que sientan la vocación al servicio de Dios encuentren en Él un amigo y un hermano cercano que los guiará a la santidad. Que Dios te bendiga y seas santo, es mi mejor deseo para ti. Tu amigo y hermano del Perú, Padre Ángel Peña, de la Orden de Agustinos Recoletos. San Juan de Ávila ruega por nosotros.